de don Rodolfo? ¿Cómo ha sido trabajar con él? Bueno, vamos a ver. Eh, Se dice que uno tiene entrenadores, mentores. Yo tengo el privilegio de trabajar con el señor ministro y sí, y muy cercano a él. Normalmente cuando yo lo trato no le digo señor ministro. Sí. ¿Cómo le dice? Sí, simplemente Rodolfo, o sea, pero yo, mi historia con el señor ministro empieza en 1970. Yo soy estudiante y llego a pedirle trabajo. Él en ese momento acababa de dejar de ser viceministro de Obras Públicas por primera vez y estaba trabajando su empresa en el diseño de un proyecto que hoy existe, que era Terrón Colorado Los Chiles. Le fui a pedir trabajo, así que desde ahí lo conozco. Esa vez no pude trabajar con él, todavía apenas empezaba el proyecto y yo tenía cero experiencia, así que yo no cumplía todavía el perfil que él necesitaba. Después, en 1977, lo conocí como ministro y él eh, trabajaba, eh, había dejado una empresa que tenía de construcción de vivienda y entonces como él abandonaba totalmente la construcción de las viviendas, yo fui contratado por esa empresa para en alguna medida tratar de suplir la necesidad que tenía con el señor ministro. Ahí tuve oportunidad de conocerlo y empezar a trabajar con él, muy cercano. Cuando él dejó de ser ministro, enfrentamos distintas etapas, verlo en aquella época eh, queriendo ser la opción de ser candidato a la presidencia de la República. Yo digo lo que perdimos, ¿verdad? Porque yo creo que yo soy un convencido de que hubiera sido un Esto fue como eso es en el 80. Sí. Entonces, ya a partir del 80 trabajamos juntos en la empresa, enfrentamos una situación. La empresa era una empresa muy fuerte y enfrentamos juntos una situación de toda la crisis de los años 80, de los principios de los años 80. Nos tocó enfrentarla juntos y yo, si se tratara de contarle anécdotas, tengo tantas anécdotas con el señor ministro, pero todas van encaminadas a eh, la forma de actuar en medio de tensiones, en medio de presiones, en medio de tiempos no tan buenos desde el punto de vista empresarial. La dirección del señor ministro ha sido siempre, tiene una expresión que yo repito, él golpea la mesa y hace este gesto. Significa caminar recto, caminar hacia adelante, caminar en la forma correcta. Desde todo punto de vista, ese ha sido como mi referente, ¿verdad? Un hombre que quiere caminar recto siempre, que hace las cosas, es un ejecutor, es un administrador excelente. Y sí, ¿Sí me podría contar alguna historia en la que ese caminar recto haya sido vital? hay algunas que me dan vergüenza a mí por mi actuación, pero vamos a ver, yo le puedo contar una. Nosotros cuando estábamos con esta empresa constructora era una empresa muy fuerte, muy firme, y habíamos conseguido un financiamiento con un banco en Panamá en dólares. Era $1.000.000. Aquella época, deber $1.000.000 era, más bien que deber, ser sujeto de un banco en Panamá que nos financiara $1.000.000 era Sí, relevante, era ser un muy bueno como empresa. Y en eso se empieza a venir la crisis. Y entonces yo como gerente de la empresa le digo al señor ministro: "Ve, Rodolfo, esta cosa no pinta bien. Y deberíamos pedir un crédito en colones y pagar la deuda en dólares". Y el señor ministro era muy amigo del señor presidente, de don Rodrigo Carazo, en esa época. Y entonces el ministro reacciona y me dice: "No, Mario, la señal que si yo, cercano al señor presidente, envío
de colonizar una deuda Ajá. sería una señal en el sentido contrario a lo que el señor presidente está diciendo. Él es mi amigo y yo lo voy a apoyar. Y en aquel momento el tipo de cambio era un colón por 8 colones por dólar. Y yo le decía, él me insistió, el presidente dice que no, que esto es transitorio, era diciembre del 80, del 79. Y yo le digo, ¿cuál transitorio? ¿Verdad? No, así es, no se va a discutir. Y efectivamente no. Aunque yo sé que tenía la razón, y después el tiempo me demostró que tenía razón, cuando ya él vino a trabajar para que colonizáramos aquella deuda, la colonizamos a 42 colones por dólar. Así que tuvimos que iniciar un proceso de cierre de la empresa y fue pues sí, un cierre ordenado, un cierre producto de la crisis, pero probablemente yo siempre digo, sí, tal vez hubo otra opción antes y él dijo, no la vamos a tomar. Y así le podría contar otra, lo que pasa es que en otras me llevé regañadas porque yo no, entonces me da vergüenza casi que contarla, ¿verdad? Pero no, o sea, fueron situaciones en las que siempre he aprendido de él a caminar recto, a ejecutar. Ahora que llegamos al CONAVI, yo le pregunté, él me pidió y me dice, mira, me llamó y me dijo que iba a ser ministro, que si yo estaba dispuesto a volver a trabajar con él, y yo le dije que sí, o sea, nos veíamos con alguna frecuencia, y yo le dije que sí, que claro, y entonces vimos que una opción era que yo me hiciera cargo del CONAVI, y yo le pregunté, bueno, ¿y qué es lo que querés que yo llegue a hacer al CONAVI? ¿Cerrar el CONAVI? No, de aquí venimos a trabajar. Y con lo que tenemos, si tenemos que trabajar con las uñas, vamos a trabajar con las uñas. Vamos a trabajar con la organización que tenemos, pero tenemos que trabajar. No nos vamos a pasar 4 años diciendo que vamos a cerrar una organización para no hacer nada. Y yo creo que el país puede ver eso. O sea, tomó la decisión, me instruyó de que íbamos a trabajar con el CONAVI. Creo que ha fortalecido enormemente el CONAVI. El CONAVI es una institución que el año pasado ejecutamos el 98% de nuestro presupuesto de los créditos, de los recursos que el Estado le asigna por las leyes que le dan recursos al CONAVI. Eso nunca se había logrado, y es por la guía y la certeza que él tiene. Al final movíamos recursos y hacíamos cosas para que las cosas fueran y funcionaran, y yo creo que sí, ese es para mí el señor ministro. O sea, es una persona que yo admiro mucho, respeto mucho, y con orgullo digo, es mi amigo. O sea, yo lo conozco de muchos años. Hace buen tiempo. Sí, algo que me llama la atención, digamos, si esa amistad se extiende, digamos, todavía en este momento fuera de oficinas, o ahorita más bien están como en ese periodo en el que mejor fuera de la oficina, no nos topemos. No, o sea, me puedo topar con él y hablar con él normalmente. Sí. Él, contrario a lo que las personas pueden percibir de él, es bromista, y con frecuencia me hace bromas. Anoche estábamos terminando el consejo, creo que eran como las 8 de la noche, y estaba terminando el consejo del CONAVI, y había un tema ahí que era que tenía el consejo que hacer la evaluación mía. Entonces yo me levanté para que el consejo la pudiera hacer tranquilo, y entonces me dice, ¿qué? ¿Ya vas para el estadio? ¿Te queda bien irte, verdad? Temprano. Y entonces ese es el tipo de reacciones que tenemos. Le digo, no, hoy no hay partido, así que estás mal informado. Pero hace bromas, y podemos tener esa jovialidad de trabajo, y sí, compartimos con mucha confianza. O sea, yo tengo total confianza en él, y en que lo que me pide es siempre correcto, que lo que me pide es que demos lo mejor, que hagamos nuestro mejor esfuerzo, y creo que eso es lo que él demuestra, ¿verdad? Es un orgullo poder decir que formo parte del equipo cercano de trabajo de Don Rodolfo.